¿Qué harías si de repente tu ciudad se ve atacada por gigantescos monstruos que comen personas? Durante años se vendió como humanos contra monstruos, pero Attack on Titan no va de titanes, va de algo mucho más incómodo. Cómo se fabrica un enemigo, cómo se entrena el miedo y cómo una sociedad aprende a justificar lo injustificable, si el relato está bien contado. Y sí, si te atrapó en 1984, este anime te va a golpear en el mismo nervio, solo que con espadas y murallas. Origen de la obra. El anime adapta el manga Shingeki no Kyojin creado por Hajime Isayama. Isayama no venía del circuito glamour del manga, era un autor con una visión muy cruda del mundo, miedo colectivo, identidad, guerra y presión social, y eso se nota muchísimo. Pero, ¿de qué trata en general? La humanidad vive encerrada tras enormes murallas, supuestamente para protegerse de los titanes, criaturas gigantes que devoran personas. El relato inicial es simple. Fuera hay muerte, dentro hay civilización. Pero el corazón real de la historia no es la supervivencia, es la información. ¿Quién la controla? ¿Quién la oculta? ¿Y quién decide qué versión del mundo merece ser enseñada? La sociedad vive educada bajo un relato muy claro. El enemigo está fuera y el peligro es externo. Nosotros somos los últimos humanos. Y esa idea sostiene toda la estructura política. Cuando empiezan a aparecer grietas en ese discurso, no solo se tambalea el mundo, se tambalea la identidad de la gente. Este anime aborda la manipulación histórica. Aquí, la historia no es un archivo, es un arma. Se borran hechos, se seleccionan recuerdos, se construyen versiones oficiales. No se trata de ocultar datos. Se trata de fabricar sentido, el miedo como herramienta política. El miedo no solo paraliza, ordena, justifica, convierte cualquier medida extrema en algo razonable. Cuando una sociedad vive convencida de que está a un paso de desaparecer, acepta cosas que en tiempos normales serían impensables. La creación del enemigo. Uno de los mensajes más duros del anime es este. El enemigo no siempre existe primero, a veces se diseña después, y cuando el relato cambia, el enemigo también cambia. Lo aterrador no es que la gente odie, es lo rápido que aprende a odiar a quien le indiquen. La responsabilidad individual frente al sistema. El anime no te deja cómodo, te obliga a preguntarte hasta qué punto una persona es culpable cuando fue educada, entrenada y emocionalmente moldeada para hacer lo que hace. En la primera temporada el mundo es pequeño y el miedo enorme. La historia arranca con la humanidad viviendo encerrada tras murallas, convencida de que fuera solo existe la muerte. El foco está en la invasión de los titanes, el trauma colectivo, el ingreso al ejército y la construcción del enemigo absoluto. Aquí conocemos personajes como Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlet, pero el gran giro de esta temporada no es la violencia, es el descubrimiento de que la línea entre un nosotros y el monstruo no es tan limpia. Se abre la primera grieta en la narrativa oficial. La pregunta ya no es ¿cómo matamos titanes?, sino ¿qué son realmente los titanes? En la segunda temporada, el enemigo ya no está solo afuera. Esta temporada es más corta, pero psicológicamente brutal. Aquí se revela algo clave. Algunos titanes no son lo que parecen, y algunos enemigos están dentro del propio sistema. El conflicto ya no es únicamente militar, es identitario. Personajes como Rainer Braun pasan de ser aliados a representar uno de los golpes más duros de toda la serie. Esta temporada introduce un tema central del anime. La lealtad puede ser una construcción, no una elección. En la primera parte de la tercera temporada, cuando el verdadero enemigo es el poder. Aquí el anime gira completamente. El foco ya no son los titanes. El foco ahora es el gobierno. Se destapa una estructura política corrupta que manipula información, oculta la verdad, controla a la población a través del miedo.
Por primera vez, el anime habla abiertamente de golpes de Estado, propaganda, represión institucional, y aparece con mucha fuerza la figura de Levi Ackerman, no solo como soldado, sino como producto de un sistema social brutal. En la segunda parte, la verdad es mucho peor de lo que esperabas. Aquí ocurre uno de los momentos más importantes de toda la obra. Se revela el gran secreto sobre el origen del mundo, la historia real de la humanidad y el porqué de las murallas. El enemigo deja de ser una criatura y pasa a ser un sistema global. El mundo de Attack on Titan se amplía de forma radical y sobre todo se destruye una idea fundamental. Los protagonistas no son el centro del mundo, solo eran una pieza aislada. En la primera parte de la temporada final, el otro lado de la historia. Este tramo es una bofetada narrativa. La serie te obliga a mirar la historia desde el punto de vista del enemigo. Aquí se introduce otra sociedad, otro país, otra propaganda, otra educación y otra versión completamente distinta del conflicto. El mensaje es devastador. Todos fueron criados creyendo exactamente lo mismo, pero con banderas distintas. Es la temporada donde el concepto de villano empieza a desintegrarse. Y en la segunda parte, cuando entender al enemigo no lo hace menos peligroso. Ahora el conflicto es moral. Los personajes ya no luchan por sobrevivir, luchan por decidir qué atrocidades están dispuestos a justificar. La serie se vuelve mucho más introspectiva, más silenciosa, incómoda, y Eren deja de ser un protagonista tradicional para convertirse en un dilema. Y en los capítulos finales, el precio real de seguir avanzando. Este tramo final cierra la historia. El mundo entra en una espiral donde la venganza, el miedo heredado y la memoria histórica se mezclan hasta que ya no queda ninguna salida limpia. No hay final heroico, hay consecuencias. Y una pregunta queda flotando. ¿Se puede romper un ciclo de odio sin crear otro? Esta obra tiene una película de live action con el mismo nombre, Attack on Titan, que resume de forma muy libre el inicio del conflicto, la vida tras las murallas, el ataque inicial, la formación militar y la lucha contra los titanes. Cambia bastantes elementos del canon y es más una reinterpretación que una adaptación fiel. Y otra, llamada Attack on Titan, End of the World, continúa el conflicto iniciado en la primera película. Introduce conspiraciones internas, secretos sobre el origen de los titanes y un final alternativo respecto al manga y al anime. Personajes icónicos y polémicos. Eren Jaeger, el personaje más divisivo del anime moderno. Eren comienza como el típico joven impulsivo que quiere destruir a los monstruos, pero lo interesante no es su rabia, es su evolución. Eren es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando descubres que tu mundo es una mentira, entiendes que tu enemigo también es víctima y aún así decides actuar. Lo polémico de Eren no es su violencia, es su lógica. Muchos de sus argumentos son racionales, a veces demasiado. Por eso el fandom se rompe, porque no es fácil señalar dónde deja de ser víctima y pasa a ser otra cosa. Eren representa una pregunta brutal: ¿hasta qué punto la supervivencia justifica el daño a otros? Levi Ackerman, el más popular y el más temido, y curiosamente uno de los más tristes. Levi es la encarnación del soldado perfecto, eficiente, silencioso, letal, pero el anime se encarga de recordarte que esa perfección se construye sobre pérdidas constantes. Es el personaje que muestra el costo real de obedecer, no en discursos, en cadáveres. Mikasa Ackerman. Mikasa es polémica por otra razón. Muchos la reducen a su vínculo con Eren, pero su conflicto real no es romántico, es identitario. Su vida gira alrededor de una persona, porque en un mundo que se derrumba constantemente, aferrarse a alguien es una forma de no perderse a sí misma. Representa una pregunta incómoda: ¿qué queda de ti cuando todo lo que te define depende de otra persona?
Armin es el personaje que pone en jaque la glorificación de la fuerza. No gana por ser fuerte, gana por entender. Y eso lo coloca muchas veces en una posición moralmente insoportable. Tener que elegir quién vive y quién no. Es la mente civil atrapada dentro de una máquina militar. Rainer Braun, probablemente el personaje más trágico. Rainer es la prueba de que el lavado ideológico funciona, no porque te vuelva cruel, sino porque te convence de que eres bueno mientras haces cosas terribles. Su conflicto psicológico es uno de los retratos más duros del trauma de guerra en el anime. ¿Pero qué puedes leer si te gusta el anime? Además del manga principal, Shingeki no Kyojin, tienes 2 lecturas muy recomendables para ampliar el mundo. Attack on Titan Before the Fall, la precuela que muestra la humanidad antes de que existiera el equipo que conocemos. Attack on Titan No Regrets, centrado en la juventud de Levi y cómo fue absorbido por el sistema militar. ¿Por qué este anime conecta tanto con la realidad? Porque no habla de dictadores caricaturescos, habla de estructuras, de educación, propaganda lenta, de cómo una sociedad entera puede llegar a apoyar decisiones extremas si el relato es emocional. El enemigo está bien construido y el miedo está siempre presente. No porque el anime sea sobre un país, sino porque describe una mecánica de poder que se repite con distintos uniformes. El autor y su historia. Isayama nació en una zona rural de Japón. Creció en un pueblo pequeño, rodeado de montañas. Él mismo ha contado que durante su adolescencia sentía una fuerte sensación de encierro, aislamiento y miedo al mundo exterior. Ese sentimiento físico de estar atrapado se convirtió en la semilla de las murallas. Pero, ¿qué lo inspiró realmente? Isayama se inspiró en varias cosas. El miedo al otro. Él ha dicho que la idea inicial de los titanes nació del terror que sintió al encontrarse con personas desconocidas en la ciudad, al salir de su entorno cerrado. Ese choque con lo diferente, con lo imprevisible, se transformó en una amenaza gigante e incomprensible. La historia de Japón y la guerra. El autor estudió mucho sobre propaganda, memoria histórica y cómo los países reinterpretan su pasado después de conflictos armados. Esto se refleja directamente en la manipulación de archivos, la educación ideológica y la construcción del enemigo. La responsabilidad colectiva. Isayama nunca quiso escribir una historia donde hubiera buenos absolutos. Su objetivo era incomodar, mostrar cómo personas normales pueden terminar participando en tragedias enormes sin sentirse monstruos. Por eso, su obra no señala con el dedo, te coloca en el espejo. Attack on Titan empieza como una serie de supervivencia, pero termina siendo una historia sobre cómo se fabrica la verdad, cómo se hereda el odio y cómo la gente aprende a llamar necesario a lo que antes habría llamado imperdonable. No es un anime sobre titanes, es un anime sobre sociedades que se convencen de que no tienen otra opción. Attack on Titan no es sobre monstruos, es una historia sobre lo fácil que es convertir a personas normales en piezas de una guerra que no diseñaron, sobre cómo se construye una verdad oficial y sobre lo peligroso que es descubrir la mentira, cuando ya no queda una forma limpia de corregirla. Al final, lo verdaderamente aterrador no son los titanes, es lo bien que el ser humano aprende a vivir con ellos, cuando le explican por qué debe hacerlo. Esto fue Biblioteca Gamer. No olvides darle like y suscribirte porque esto cada vez se pone más interesante.